Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video tendremos una participación de mi amigo William Matamoros, en el cual traerá un tema muy importante y también interesante: el libro secreto de Juan y la simulación holográfica. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta temática. ¿Cómo estás, William? ¿Qué nos cuentas? Hola Pablo, muy bien, ¿y tú? Espero de que las cosas estén bien. Aún sigo un poco afónico porque estuve enfermo por más de 2 semanas, pero bueno, ya estoy de regreso y no, esperando de que este tema sea del agrado de muchos. Así es. A pesar de que no fue mucho tiempo que hemos grabado anteriormente, se extrañaba aquí en el canal. Recuerda que también es tu casa y puedes venir cuando dispongas y traer temas interesantes también que nos dejan pensando, de verdad. Es que esa es la intención. Esa es la intención, que la gente empiece a trabajar el hámster. El cáncer. Muy bien, bueno. Vamos a comenzar entonces. Antes que nada, quería decirte que el video me gustó bastante, el del cual vamos a hablar hoy, y que también va a pasar algunos clips de ese video para que vayan después a verlo, sobre esta teoría o hipótesis de la simulación holográfica, que no es que es tuya, eso hay que aclararlo, sino que hay varios pensadores e investigadores que han encontrado esta lógica en esta hipótesis o teoría. Antes de Ujú. comenzar, quisiéramos saber, mejor dicho, quién es el principal expositor de esta hipótesis. Bueno, expositores hay muchos. Hace mucho tiempo hubo una señora llamada Amit Stanford que comenzó hablando de este tema, de que vivíamos en una simulación. Lastimosamente lo empezó a hacer en una época en que no teníamos un lenguaje tecnológico como lo tenemos hoy, y entonces era muy difícil que pudiera ser entendida. Pero en estos momentos hay bueno, yo no sé si has escuchado, bueno, tú viste que yo he hablado mucho del tema en mi canal, y una vez, cuando por primera vez lo hicimos, tú y yo, que lo hicimos en vivo, dentro del documento que estábamos leyendo, yo mencionaba, o se menciona en el documento, para ser más específico, de que en el caso de este tema se le da a conocer a muchas personas a través de sus sectas iniciáticas, y una de esas sectas iniciáticas podría ser la misma Cábala. Y en este momento hay un hombre muy famoso cabalista que se llama Javier Wolkoff, que él está tocando este tema muy fuertemente desde hace unos 4 o 5 meses para acá. Y es de ponerle mucha atención. Como les dije, es cabalista, y a ellos se les da todo este conocimiento a través de sus religiones o sus sectas. Uh-huh. Más o menos por ahí. Hay Ok, muchos exponentes, bueno, vamos, hasta la ciencia. La ciencia ya está empezando también a hacer sus propias investigaciones sobre este tema. No digo de que es una verdad, jamás lo he dicho. Yo no soy de los que en mi canal se da golpes en el pecho diciendo que lo que yo digo es una verdad. Nunca me atrevería a hacer eso. Pero sí siempre digo, es algo a lo que se le podría poner atención. así es, hay que considerarlo. Uh-huh. Muy Exacto, bien, vamos entonces a comenzar. correcto. William, después de ver tu video, si es que lo vieras tú o lo viera una persona, ¿cuál dirías que es la idea principal o el mensaje más importante que intentaste transmitir? Bueno, fuera de cámara me hiciste la misma pregunta y más o menos te respondí. Esta es una idea, esta es una hipótesis, ni siquiera llega a teoría. Solamente es una hipótesis. Y, y en el último video que hice, trato de enlazar, por si alguien tuviera la inquietud de decir, bueno, pero en textos antiguos, ¿dónde se mencionaría esto? Bueno, yo me atreví a usar como un enlace el libro secreto de Juan en su capítulo 11, y traté de enlazar ese capítulo con un documento llamado
la partición de la percepción, ¿verdad? De Amit Stanford. Entonces, la idea de la idea matriz de que la humanidad no es el producto de un amor creativo, sino de una catástrofe de percepción, es lo que yo trato de exponer dentro de este video. El mensaje, en realidad, es una denuncia contra la normalidad de lo que nosotros llamamos vida, que en realidad podría ser, escuchen siempre mis palabras, podría, nunca digo que es, podría ser un estado de partición. Podríamos estar viviendo en el sello del retraso, que lo explico en el mismo video, que es un mecanismo que déjame ver si no me equivoco con la palabra, porque tengo problemas con las R. Es un mecanismo que ralentiza la vibración de la conciencia pura hasta que ésta se vuelve sólida y pesada. El mensaje más importante es que el tiempo no existe como una magnitud física, sino que es un grillete perceptivo. Que no somos seres individuales buscando a Dios, sino que somos la conciencia única, ya sea del Padre o del Adán, ¿verdad? Que tras una distorsión de Sofía, que se menciona en el libro secreto de Juan, se fragmentó en millones de espejos, vamos a llamarlo así, y que esos pequeños espejos se llaman hoy personas. Y el video solamente es una llamada a reconocer que el yo es la celda y que la unidad podría ser la libertad. La verdad que este tipo de hipótesis te deja pensando y a veces atas algunos cabos sueltos. Sin embargo, hay personas que pueden discrepar o pueden negarlo o incluso rechazarlo, que es válido. Sin embargo, quiero mencionar o quiero invitar a esas personas que puedan considerar la información. No ataquen al mensajero, no ataquen al que da la hipótesis o la teoría, sino que considérenlo. Y si no les cuadra, descártenlo, como todo lo que no nos cuadra. Exacto. Y sí, cuando uno analiza el libro secreto de Juan, hay algunas pistas que deja aparentemente y podría y puede cuadrar en eso. Pero también hay otras cosas que estamos acostumbrados, que son las creencias limitantes, o mejor dicho, fundamentales que tenemos como seres humanos, ya sea que hayamos pasado por un ámbito religioso o alguna secta o incluso en la misma ciencia. Incluso hay dogmatismo, ¿no? O sea, dijo, no, esto no puede ser así porque tal lo dijo, tal esto. Aunque dicen que la ciencia es algo de libre pensamiento, si te pones a pensar, hay algunos científicos que han logrado idolatrar o idealizar a otros científicos del pasado que tenían alguna teoría, como por ejemplo la teoría de la evolución. A pesar de que Darwin tiene muchos cabos sueltos ahí, hay muchas personas que dicen que posiblemente fue así como se dio la evolución humana, ¿no? No sé si eso que también lo habéis mencionado en un video muy viejito que tenías en el canal. Sí, los videos fue una serie que hice de tres videos, que el primero se llama Los otros humanos antes del Adán bíblico, las consecuencias de la manipulación genética, algo así, pero son 3 que los pueden encontrar dentro del canal. Y sí, es triste ver cómo de pronto exponemos una investigación, y esa investigación nos atrapa tanto que la creemos como una verdad absoluta, y cuando alguien viene y de pronto expone otra investigación, esta otra investigación puede ser atacada simplemente porque la mía se volvió en mi limitado cerebro una verdad absoluta, y ya no encajaría cualquier otra cosa que no sea la percepción. Por eso es que hablo siempre de percepción, que la percepción de lo mío sí es verdad, y lo del otro hay que tener cuidado. Así es, y sí, porque no estamos exentos como investigadores, como buscadores, en caer en el fanatismo. Aunque no estemos en la religión, podemos ser fanáticos de nuestra propia creencia, nuestro propio pensamiento. De hecho, hace poquito hice una reflexión en mi canal secundario sobre no solamente el poder, sino que cuando hacemos que nuestra
propia opinión pisotea a los demás. O sea, poniendo como nuestra opinión como un poder que tenemos, que hace que los demás tengan que sublevarse ante nosotros. Y así Como somos los es. elegidos, ¿no? Y la opinión solamente es eso, una opinión. Y hay personas que me preguntan, ¿pero tú te la crees de verdad? Yo no me la creo, yo solo estoy haciendo una investigación. La estoy exponiendo para que tengan otro colorcito dentro del abanico de colores de investigación. Pero no es que yo me la estoy creyendo ni que yo la estoy viviendo. Si es verdad o es mentira, yo no lo sé. Solamente expongo lo que yo voy encontrando y se los comparto a ustedes. Ya es de cada quien rechazarla, atacarla o ponerse a investigar también. Que esa debería ser la tarea, no el ataque ni la confrontación. Así es. En el video, William se plantea una interpretación sobre este tema desde tu conocimiento. ¿Qué partes consideras más acertadas y cuáles crees que deberían analizarse con más cuidado? Espérate, repítemela más despacio. Perdón, Sí. solo hablar muy rápido. En el video se plantea una interpretación sobre este tema, o sea, de la simulación holográfica. Desde tu conocimiento, ¿qué partes consideras más acertadas y cuáles crees que deberían analizarse con más cuidado? Yo no hablaría de acertado o no acertado. Porque aquí, como te digo, no estamos exponiendo una verdad. Solamente estamos exponiendo una investigación, ¿verdad? Basada en documentos de diferentes autores que coinciden en muchas cosas. Yo fui quien se atrevió a tratar de enlazar esto con el libro secreto de Juan, capítulo 11, que es donde, bueno, los que han leído el libro saben de que los conspiradores ya agarran y ponen al Adán en un sueño profundo. Pero es que cuando seguimos leyendo y leemos también el documento bíblico, nunca vemos que este sueño profundo haya terminado o que el Adán haya despertado. Entonces, si hablaríamos de algo acertado o no acertado, creo que lo más acertado y revolucionario es la tesis de que los arcontes, los demonios, los conspiradores, como yo lo llamo, o sea, Yaldabaoth y sus acompañantes, no crearon la materia, sino que dividieron la atención. Y a esto hay que ponerle mucha atención. Aquí hay una lógica impecable. Para esclavizar a un ser finito, como lo era en ese momento el Adán, si leemos el libro secreto de Juan y creemos de que la hipótesis es real, entonces, si quieren esclavizar a un ser infinito, lógicamente no necesitarían muros físicos. Se necesitaría que olvide quién es. Y al dividir esa atención en pasado y futuro, lo desconectan del eterno ahora. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque en el eterno ahora es donde radica el verdadero poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos analizar? Y con mucho cuidado. Lo que se debería analizar con mucho cuidado es la figura de Yaldabaoth. No debemos caer en el dualismo simple de Dios versus el demonio o el diablo, ¿verdad? La lógica profunda nos dicta de que Yaldabaoth es la conciencia de la carencia. Es la mente que desde el principio cree estar sola. Por eso es que en el libro, en el documento, dice: yo soy Dios y no hay nadie más de mí, ¿verdad? Entonces, al él creer de que él es Dios, al él creer de que él está solo, por miedo, intenta controlar, ¿verdad? Entonces, analizar con mucho cuidado esta hipótesis significa entender de que si la hipótesis es real, la Matrix no es entonces una prisión impuesta desde afuera por un villano,
como lo podría ser Yaldabaoth Oz, sino una proyección de nuestra propia fragmentación, que es lo que hablo dentro de ese video. Si sanamos la percepción, si logramos unir las partes de esa percepción, entonces el carcelero se disuelve porque entonces nunca tuvo sustancia propia. ¿Me vas entendiendo? Sino que esto sucede solo porque nosotros le prestamos atención al creer de que estamos separados. Y de eso es de lo que se ha tratado todo el tiempo, de separación. O sea, lo que quiere decir, quiere explicar o trata de explicar, según como lo entendí, es que este tipo de simulación holográfica o este Matrix quizás realmente es una forma de cuando nosotros nos sentimos insuficientes y entonces se crea como una realidad que nosotros percibimos como que estamos en una cárcel, pero que al estar tanto tiempo en esa cárcel ya nos hicimos la realidad que es esta. O sea, podría entenderse así, ¿no? Algo así, más o menos. Creemos de que realmente nosotros construimos realidades. Cada vez que tú tienes un sueño y quieres construir ese sueño, hacer que se haga realidad, tu línea de tiempo va cambiando. Pero en este caso, en lo que estaba mencionándote, según lo que yo pude enlazar entre el documento de la partición de la percepción y el libro secreto de Juan, capítulo 11, específicamente a partir del versículo 4, es que al poner al Adán, dice que en ese sueño profundo, dice de que no tocan su cuerpo, sino que empiezan a trabajar en su psiquis, o sea, aquí adentro de la cabeza. Y podría ser que a partir de ahí, lo que hayan hecho haya sido partir la percepción y convertir esa conciencia en millones de puntos infinitos, y que estos millones de puntos infinitos se crean individuos, se crean solos, se crean personas y estén viviendo una experiencia de vida. Mientras el soñador sigue allí. Y lo que hicieron fue particionar, divide y vencerás. Dividieron la percepción y junto con esto nos han creado la dualidad y vivimos dentro de esta estructura que podríamos llamar realidad y que posiblemente no lo sea, sino una partición de la percepción de uno solo, de un solo individuo. Y hasta que estos que se creen únicos no entiendan y recuerden, porque siempre hablo de eso, del recuerdo, de volver a recordar, recuerden cuál es el origen y no se unan, este soñador no despertará de su sueño profundo. Sí, en otras palabras, la solución la tenemos nosotros. No esperar un salvador que venga de afuera a solucionarnos este problema o rescatarnos. A pesar de que en el pasado, como he dicho en otros videos, algunos seres de las estrellas o de otros planetas supuestamente dejaron mensajes, como por ejemplo este libro, el libro secreto de Juan, nos dejaron un mensaje. Y queda en nosotros qué hacemos con esa información y cómo la aplicamos o cómo la hacemos realidad, ¿no? Y siguiendo con esta temática, ¿por qué crees, William, que este tema genera tanto debate entre escépticos, religiosos y científicos hasta el día de hoy? Imagínate que este tema sin ser una verdad, solamente es una hipótesis, no es ni siquiera, como dije anteriormente, ni siquiera una teoría, ya genera debate. ¿Por qué? Porque toca la nostalgia del origen, ¿verdad? El ser humano, sin importar su intelecto, ni su posición económica, no importa, el ser humano como humano siente una especie de vacío que ninguna posesión, que ninguna religión le puede llenar. Entonces,
El creyente debate porque esta hipótesis de cierta manera le arrebata el consuelo de la obediencia y lo obliga a la autorresponsabilidad, lo que tú dijiste hace un momento. No necesitamos nadie externo que venga a salvarnos. Sería responsabilidad de nosotros. Y eso el creyente no lo soporta, porque es necesario tener a un culpable como Satanás, tener a un Salvador como Jesús o Dios. Entonces, si Dios no está en un trono para el creyente, sino que podría ser la fuente invisible, y que esta fuente podría ser yo mismo, o él mismo, o tú mismo. Entonces, y que conste, cuando hablo de la fuente, no hablo de la fuente creadora principal, ¿verdad? Por eso es necesario de que vean el video para que puedan entender a qué me refiero. Porque en el video, quien podría ser nuestra fuente sería el Adán, que es el que está dormido, ¿verdad? Y su mente particionada en millones de fragmentos. Entonces, si el creyente en algún momento solo dejara pasar esa idea por su cabeza, ponerle atención a esta hipótesis, el dogma se le caería. Ahora, perdón, ¿qué pasaría con el escéptico? El escéptico debate porque su realidad sólida se le desvanecería. La lógica del video, o lo que yo trato de poner como una lógica dentro del video, lo que te dice es de que las montañas, que los árboles, que tu casa, que hasta tu propio cuerpo son solo energía vibrando lento. Y esto, lógicamente, aterra a una mente racional que necesita tocar para poder creer. Y los estudiosos, dijiste. Aquí dentro de los estudiosos voy a meter a los buscadores, porque los estudiosos y científicos también. Sí, también. Estudiosos, científicos, buscadores de la verdad, también debaten porque de cierta manera reconocen de que estaríamos hablando de una gnosis prohibida y oculta. Y esta palabra es como un virus o como un pica pica para aquellos religiosos, porque cualquier cosa que tú le llames gnosis, ya creen de que uno anda metido en rollos raros ahí. Gnosis es una palabra griega, creo, que significa conocimiento. Entonces, podríamos llamarle a esto un conocimiento prohibido y oculto. Y este conocimiento aparentemente fue borrado de la historia. ¿Para qué? Para que el Adán no despertara. Porque esa es la intención, de que el Adán no despierte. Y mucha gente me dice o me pregunta, y creo que te lo mencioné hace un ratico, este es el tema del momento, es un tema de moda. Me lo han dicho personas que muy cercanas a mí dentro del medio de la búsqueda. Y me dicen, si fuera cierto, ¿por qué no se habló antes? Y es lo que dije anteriormente. Yo siempre les respondo lo mismo. Lo que yo expongo nunca, ni he dicho que es una verdad, solo es una exploración en una investigación que sí puede ser nueva. Ahora, también podría ser muy moderna y de moda, o como quieran llamarle. Pero es que ahora es que tenemos este lenguaje tecnológico para poder entenderla. Antes hubieran tomado por loco, como tomaron a Mitt Stanford, ¿verdad? Posiblemente. Porque nunca iba a ser entendida. Pero bueno, en general, el debate es porque en realidad el sonido de las cadenas de la conciencia ya están intentando romperse de una forma o de otra. Entonces, las teorías, las hipótesis están llegando a nuestros oídos, no para que sean rechazadas, no para que sean atacadas, sino para que alguien venga y
hazme su propio rompecabezas, ¿verdad? Y que puedan empezar a liberarse de los dogmas que nos han impuesto no solamente las religiones ni la ciencia, sino también hasta los mismos buscadores que ya se están volviendo hasta dogmáticos con sus propias creencias. Claro, que el hecho que sea que un tema que esté en auge o que esté en boga, no quiere decir que no lo haya sido en el pasado. Quizás se habló algunas pinceladas del tema, pero no se entendió porque no estábamos en el siglo de la tecnología y de la inteligencia artificial como estamos hoy, que muchos también le temen y que hasta le tienen terror de usarlo, a su conveniencia, obviamente, ¿no? Y esto es para otro tema, ¿no? Pero lo incluyo porque tiene que ver algo con el tema de simulación, porque hoy en día a través de la IA podemos crear universos digitales. Entonces, de algún lado salió esa información, ¿no? Es información dada a los que están arriba, no a nosotros. Nosotros somos unos pelagatos. Pero toda esta tecnología que ha avanzado tan rápido desde los años 40 hasta la fecha, hemos avanzado increíblemente. ¿De dónde salió? Es porque, en mi opinión, ha sido dada. Y de cierta manera, hoy podríamos entender muchas cosas gracias a esto mismo, a la misma tecnología, ¿verdad? Lo que hay es que nada más que abrir un poquito la mente y no cerrarse a negar todo y a criticarlo todo y a rechazarlo todo, ¿verdad? Ni mirarlo como una pendejada, ni mirarlo como los estúpidos, como vi ahí en un comentario donde me pusieron como, ¿verdad?, para que yo lo leyera, ¿verdad?, donde llaman estúpidos a los que creen, a los que hablan. Bueno, él dice a los que creen en la simulación holográfica. Creo que es más que todo a los que hablamos de este tema. Pero no importa. Hay que abrir la mente. Así es. Y es interesante y es importante que reflexionemos sobre eso, porque muchas veces por nuestra propia opinión podemos lastimar e incluso alejar a las personas de nosotros. Eso también es importante destacar. Bueno, si analizamos el tema desde una perspectiva histórica o académica, ¿qué dicen realmente las fuentes más antiguas sobre esto? Que creo que ahí podría mencionar algo de Jacobo Grinberg, que también lo he dicho en el pasado sobre este tema, ¿no? Sobre lo de la latiz y demás. Exactamente. Jacobo Grinberg habló mucho de este tema. Habló mucho de la simulación. Habló de temas que, bueno, creo que hasta en su momento yo creo que también lo tomaron como loco, ¿verdad? Porque no era posible entenderlo en ese momento. Hoy los más arriesgados que toman la información de Jacobo Grinberg pueden entenderla. Yo veo mucho a Jabad Ben Chabat, y él tocó hace muy poco el tema sobre Jacobo Grinberg y sobre la latiz. Y está muy interesante. Yo los invito a que vayan al canal de él, que se llama Jabad Ben Chabat. No vayan a juzgar ni a criticar, vayan a aprender. Porque es a eso lo que hemos venido a este mundo, a aprender, ¿verdad? No tenemos verdades absolutas. Nadie tiene verdades absolutas. Así que los invito. Pero, llegando a tu pregunta, a ver si no se me olvidó. Bueno, la historia académica es el registro de una gran ocultación, definitivamente. Nos están ocultando cosas desde el principio de la historia. Así que si, por ejemplo, analizamos el libro apócrifo de Juan, que fue el que yo utilicé, o alguno de los textos de Nag Hammadi, ¿verdad?, podríamos ver que en los primeros siglos del cristianismo, las cosas que estos libros tocaban o el conocimiento que había no era sobre la moral, sino sobre la liberación de la percepción. Solamente hay que ponerle atención a lo que leemos, porque el problema está en que nos han dado documentos con un lenguaje religioso.
Y es ahí donde viene la confusión. Pero si nosotros por un momentico abrimos nuestra mente, podríamos darnos cuenta de que no se está hablando de temas morales. Están hablando sobre liberación de la percepción. Por ejemplo, el libro secreto de Juan, que habla, o las fuentes del libro secreto que nos llevan al libro secreto de Juan, hablan de Bárbelo como el pensamiento primordial y hablan del Cristo como una conciencia organizada. Pero históricamente o religiosamente se nos enseñó de que Adán cayó por comer una manzana, o sea, por una desobediencia, algo que no tiene mucha lógica y es incoherente, ¿verdad? Pero las fuentes originales dicen de que Adán fue sumido en un sueño de la atención, o sueño profundo, como quieran llamarle, si esa es la palabra que les gusta más. La academia, ahora, yo sé que nos hemos dado cuenta todos, porque las publicaciones son en exceso, la academia está redescubriendo que el gnosticismo en realidad no era una herejía, aunque muchos ahora todavía siguen creyendo de que es satánico, de que es cosas del mal, del diablo, pero realmente el gnosticismo no era una herejía, sino una psicología cósmica avanzada. No sé si cuando tú lees los textos gnósticos, porque al libro secreto de Juan también se le llama texto gnóstico, te puedes dar cuenta de qué es eso, una psicología cósmica, porque nos habla del cosmos, de la creación, de los inicios, de los eones, ¿verdad? Y que este libro entiende o entendía en su momento, o desde su momento, de que el mundo realmente es una copia defectuosa, o posiblemente, como le hemos estado llamando últimamente en los últimos programas que he hecho, una simulación de un reino eterno anterior al tiempo. Las fuentes antiguas, si tú te fijas, no pedían fe, pedían reconocimiento. Eso era lo que pedían. Entonces, creo... Porque a través del conocimiento, perdón que te interrumpa, es donde se libera la conciencia, o comienza a liberarse la conciencia y comenzamos a trabajar el discernimiento. Además, lo que quiero destacar, y complementando con lo que dices, es que muchos de los textos gnósticos se rechazaron porque iban a ser una piedra de tropiezo para la iglesia organizada, la institución religiosa. Y como a un sacerdote católico romano se le dio la gana de decir de que el gnosticismo era una de las herejías más corruptas para la iglesia y decidieron quemar esos documentos, unos seguidores del mensaje gnóstico, con lo que son la biblioteca de Nag Hammadi, escondieron este tipo de documentos. Aunque mucha gente religiosa lo toma como que son cosas confusas del diablo y todo lo demás, porque está encriptado. Muchos mensajes están encriptados con simbología bastante a veces difícil de detectar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué lo hicieron? Yo creo que lo hicieron de una manera estratégica para que solamente los buscadores y los que realmente quieren conocer su origen, conocer que esta no podría ser tu realidad realmente como fue al principio, puedan encontrar esas pistas. ¿Cómo las ves ahí? Uh-huh. Sí, aparte, el problema está que el problema está en traducción. Lo hemos dicho montones de veces. Lo hemos recalcado. El problema está en traducción, las traducciones que tenemos. Y el libro secreto de Juan no se escapó a la traducción religiosa. Entonces tenemos un lenguaje muy religioso dentro del mismo libro. Ahora, hay mensajes que están muy claros, hay otros que no están muy entendibles por causa de esa traducción que tenemos. Pero, si empezamos a unir con otros textos, como por ejemplo con el que yo quise hacer el enlace, que es un texto escrito por la señora Amit Stanford, y lo enlazamos
con el libro y otros textos que tenemos por ahí. Yo he puesto un montón de textos en cada video que voy subiendo, de diferentes autores, no solamente de Amit Stanford, de diferentes autores. Porque no solamente, es que son muchos los que están hablando del tema. Lo que pasa es que queremos hacernos los ciegos o queremos poner oídos sordos al tema. Pero es un tema que no está de moda solo por estar de moda. Es que es un tema que es muy entendible en este momento. Creo que es el momento en que más fácil se puede entender. No hay otro momento, o no hubo otro momento dentro de la historia para poder entender el tema de la simulación. ¿Por qué entonces la ciencia está tomándolo en cuenta? Piensa, si hasta la ciencia ya lo está tomando en cuenta y está haciendo sus propias investigaciones al respecto. ¿Por qué? Porque ellos que estudian lo que está afuera han entendido de que afuera hay cosas que no se escapan aún a la física y a las matemáticas. Entonces, lo que pasa es que es más fácil rechazar, ¿verdad? Porque lo que ya tenemos sembrado en nuestra mente como una verdad absoluta, es difícil de que entonces venga alguien o otra cosa y lo sustituya, porque estamos muy cómodos en lo que ya creemos. Así, creo que es así. Yo sé que muchos se van a enojar conmigo por lo que estoy diciendo, pero es así. Es que es así. Atenta contra su propia creencia. Así es, cuando siempre se cuestiona una creencia bien arraigada, hay conflicto. Y eso demuestra realmente el grado de fanatismo que tenemos o que tienen. Sí, de que tenemos, porque muchas veces podemos ser fanáticos de nuestra propia opinión. Exacto. Y con esto no estoy diciendo de que es una verdad. Desde el principio lo estoy diciendo. Es una hipótesis que no llega ni siquiera a teoría, pero que debería tomarse en cuenta. Porque hay muchas cosas que si te pones a analizar a tu alrededor, en tu propia vida, hay muchos patrones que parecen codificados por una computadora. Sí, a veces sorprende, ¿no? William, muchas personas consumen este tipo de contenido, como lo hemos estado dialogando, y los toman como verdad absoluta. ¿Qué criterios recomiendas para que analizarlos de forma crítica y no llevarlo al fanatismo? Bueno, primero poner atención al mensajero. En mi caso, yo siempre digo, no es una verdad absoluta. No es ni siquiera mi verdad. Yo sigo viviendo mi vida. Yo no estoy fanatizado con esto. Yo estudio, hago enlaces, como, bueno, lo mío son las computadoras, le he hallado mucha lógica, pero escuchen, no se lo tomen a pecho, ¿verdad? No se lo tomen a pecho, solo investiguen. ¿Pero qué criterio? El criterio debe ser principalmente tener una soberanía ontológica. ¿Qué significa soberanía ontológica? Déjame tratar de decirlo de la manera más sencilla. La soberanía ontológica es, en palabras simples, recuperar el mando de tu propia existencia. Por un momento imagina de que tu vida es una película, ¿verdad? Sin soberanía, tú eres como un actor que sigues el guión, ¿verdad?, que ya escribió otro. Vamos a ponerlo así. Eres un actor que sigue un guión escrito por otros. ¿Quiénes son esos otros? Es la sociedad, tu creencia religiosa, las leyes y reglas de tu país, lo que te enseñaron por cultura tus padres, hasta tus propios miedos. ¿Y eso qué te hace pensar? Te hace creer de que tú no tienes otra opción más que obedecer. Eso es cuando una persona no tiene ningún tipo de soberanía. Pero cuando tú tienes soberanía, te das cuenta, o te podrías dar cuenta,
de que al final el dueño del cine eres tú, el director, y también eres el guionista. Eso es tener control de sí mismo, ¿verdad? Eso sería lo primero. Ahora, no debes aceptar ni esta hipótesis, ni ninguna, que alguien se aparezca en un video, en un canal de YouTube. No debes aceptar nada como una verdad absoluta. Porque si realmente esto fuese, perdón, porque si realmente esto fuese una Matrix, vamos a suponer de que la hipótesis es real. ¿De qué se alimenta entonces la Matrix? Se alimentaría de esas verdades absolutas. ¿Para qué? Para crear nuevas religiones. Y es lo que tú ves, a tu alrededor. Salimos de el cristianismo, tú del adventismo, el otro de la otra y de la otra, porque miramos un video en YouTube, nos llamó la atención, ¿verdad? Empezamos a despertar, pero de pronto volvimos a caer en una nueva religión. ¿Por qué? Porque de pronto se empezaron a crear verdades absolutas dentro del lugar donde estábamos, donde creíamos que habíamos despertado. Entonces, el análisis crítico debería ser que esta información, te voy a hablar de la que yo estoy dando actualmente, ¿me hace más pequeño o me devuelve mi grandeza o mi inmensidad? Si el contenido que, por ejemplo, yo estoy dándole a mis suscriptores te genera miedo a los demonios, a los arcontes, entonces mi contenido sería parte de la distracción. Pero si el contenido te empieza a revelar de que tú eres el soñador y que el mundo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, es el sueño, entonces tómalo como una llave. La crítica no sería atacar, debería dirigirse a ti mismo como el yo y preguntarte quién es el que está escuchando. Si el personaje que teme a la muerte, que ese no va a entender ni papa, o si es el silencio que observa al personaje, como lo digo en el video. Si es así, entonces la verdad va a brillar por sí sola, y la verdad tiene una cosa: la verdad no se razona, la verdad solo te hace vibrar, te hace encontrarte a ti mismo. Así. Creo que lo dejé claro, ¿no? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Exacto. Ahora tú le preguntas a un cristiano, ¿cuál es la verdad? Cristo. Qué fácil. Cuando realmente Cristo dio un mensaje que tiene que ver con esa verdad. Pero no quería que lo idolatraran. Nunca fue ese Nunca fue eso lo su que deseo. vimos, pero ahí seguimos. Ahí seguimos. Bueno, William, muchísimas gracias por darte tiempo de venir al canal nuevamente, aceptar la invitación. Y bueno, para terminar este atrapante e interesante tema, quiero preguntarte, si analizáramos todo este video, ¿qué reflexión final te gustaría dejar a quien está tratando de entender mejor este tema y sobre todo esta hipótesis? A los que vean este video, a los que se atrevan a ir a ver mi video en el que hablo de este tema, mi reflexión es que dejen de intentar entender, porque el entendimiento solamente es una función del cerebro, y el cerebro es parte de la maquinaria de la división, ¿verdad? Por eso está dividido, ¿verdad? Así que mi recomendación: mira a tu alrededor, todo lo que tienes a tu alrededor, todo lo que tú crees que es sólido, tus problemas, tu casa,
carro, tu esposa, tú mismo, hasta tu propio nombre. Es solo energía vibrando a un ritmo tan lento que te has convencido de que eso que ves y eso que eres es real. Pero hay una parte de ti que no se lo está creyendo. Allí en lo más profundo no se lo está creyendo. Hay un vacío que ha convencido o que te está convenciendo actualmente por todas las cosas que puedas estar viviendo, ¿verdad? Que no hay ni religión, que no hay dinero, que no hay éxito, que no hay posesiones que puedan llenar este vacío. Y este vacío no es tristeza. Yo le llamaría, como le llamo en el video, es la nostalgia del reino. Es la nostalgia de ir a casa otra vez. Y esa es la memoria de que antes de que Yaldabaoth dividiera tu atención, tú eras el todo. Te han hecho creer a través de religiones, a través de culturas, a través de todo. Te han hecho creer que eres una gota de agua perdida en un océano hostil, luchando por sobrevivir. Y eso es lo que hacemos día a día. Pero la verdad es mucho más aterradora, pero también es mucho más gloriosa. Tú eres el océano entero contenido en una gota que ha olvidado su inmensidad. Y esa frase la menciono en el video porque esa frase, mientras estaba haciendo el guión, me vino a la mente y me impactó. Porque nos han hecho ver tan pequeños, tan diminutos, que hemos olvidado nuestra gran inmensidad. Si la Matrix fuese real, la teoría, la hipótesis, lo que quiera, como quieras llamarle, fuese real, no lo veas como una cárcel de muros de piedra. Solamente es una cárcel de distracción. Mira a tu alrededor. Por eso te digo, mira a tu alrededor. Vas a ver de que todo es distracción. Mientras sigas mirando hacia afuera, buscando a un salvador y temiéndole a un arconte, a un diablo, a un satanás, seguirás dormido. Porque el sueño profundo de Adán solo termina cuando dejes de ser el personaje y te reconozcas como el soñador. No estamos aquí para mejorar nuestra vida dentro de esta simulación, si acaso fuese verdad. Estamos aquí para disolver la ilusión de que estamos separados de la fuente. Así que, ¿qué puedo decir? La frase de siempre, el nombre de mi canal. Despierta. Este es el tiempo. Recuerda quién eres y verás cómo el espejo roto de esta realidad se va a desvanecer ante tu luz propia y tu soberanía. Esa es mi reflexión final. Ok, muchísimas gracias nuevamente, William, y gracias a ti que estás viendo este video y te has quedado hasta el final. Si eres nuevo en este canal y te gusta este contenido, te invito a suscribirte, a dejarme un like, a compartirlo con todo el mundo para que llegue este mensaje a otras audiencias. Y también te invito a que vayas al canal de William, que es Despierta, este es el tiempo, que estará en un comentario fijado, y también podrás ver el video el cual hicimos mención. Gracias, William, nos vemos en una próxima ocasión contigo. Siempre eres bienvenido aquí. Gracias, Pablo, gracias. Y bueno, ahí cuando quieras invitarme, ya sabes, estamos a la disposición. Bueno, amigos, los dejo. Les dejo también que puedan ver otro video que hemos hecho con William aquí en la pantalla final y un video interesante. Denle clic a esos dos videos y nos vemos por ahí. ¡Chao!